Soy el doctor Luis Fernando Treviño y el día de hoy quiero platicar contigo de ciertos aspectos que marcan una señal en tu boca de que tienes una enfermedad sistémica. Estas señales son muy interesantes. Tan solo, por ejemplo, en un programa donde vimos cómo ciertos colores o tonos de la lengua nos pueden dar indicios de deficiencias vitamínicas, hábitos alimenticios o incluso deficiencias en tu cuerpo. Hay también ciertas patologías que son lesiones benignas, hay otras manifestaciones, por ejemplo, incluso de enfermedades de transmisión sexual, y estoy hablando en específico de cuáles son las manifestaciones de estas enfermedades o infecciones de transmisión sexual, porque también se manifiestan en boca, muy en particular en personas que practican sexo oral. Que te voy a dar 6 señales, 2 de ellas son bastante importantes, son muy interesantes y pueden marcar una diferencia entre la vida y la muerte. Yo te invito a que te quedes porque la señal 3 y 4 son quizás las más importantes en este ámbito. Pues la primera señal, estamos viendo una diferencia entre una boca que tiene una encía sana, que las encías no están rojas, sangrantes, inflamadas, que no hay movilidad, que no tiene síntomas o manifestaciones de enfermedad. Estas son encías sanas. Incluso la coloración tiende a ser más pálida, más rosita, hay un cierto puntilleo como cáscara de naranja y sin embargo en los pacientes que tienen una inflamación, un sangrado, una enfermedad de las encías o inflamación que nosotros le llamamos gingivitis, puede marcar una diferencia, una progresión donde dicha gingivitis se puede convertir en una periodontitis atacando los tejidos que soportan y sostienen a los dientes, se destruye la altura de las crestas óseas, baja el nivel de encía, de hueso, dejan al descubierto los dientes, y cuando esta gingivitis ya no se controló y se convierte en una periodontitis donde hay depósitos de material que se calcifican, que normalmente les llamamos sarro, se empiezan a ocupar espacios que no les corresponden, empieza a bajar la encía, se empiezan a hacer bolsas donde se acumulan todos los restos alimenticios, ahí traes el depósito de la comida de lo que comiste la semana pasada y antepasada. Una gran cantidad de personas tienen diabetes, por ejemplo, y una gran cantidad de enfermedad periodontal. Y la periodontitis o enfermedad periodontal se presenta precisamente concomitantemente, conjuntamente en personas que tienen diabetes. Hay una estrecha relación y es por eso que también nosotros le dedicamos un programa al cual, bueno, pues yo te invito a que te suscribas a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada, por si tú no alcanzas a ver estos programas en TV UGED, Odontología para Todos, puedas consultar dicha información donde a través de invitados que a veces me acompañan aquí en el programa, hablamos de temas tan importantes como la relación que puede tener la diabetes y obviamente con la enfermedad periodontal. Son muchas similitudes como que se presenta en personas de más de 36 años. El impacto, por ejemplo, es mayor la frecuencia de la periodontitis a nivel mundial que incluso de la diabetes. Se han descubierto ciertos aspectos que están muy relacionados. Incluso también se sabe que personas que no cuidan su salud periodontal, su salud de los tejidos, tienen una relación con Alzheimer. Se han hecho investigaciones recientes y entonces tiene mucho que ver la aparición del Alzheimer con tu salud bucal. Entonces es muy importante que tú cuides tu higiene y tu salud periodontal. Esta señal es una señal un poco vergonzosa. ¿Te ha sucedido a ti? ¿Has sentido de repente que la gente se aleja a tu alrededor? A veces no nos damos cuenta y uno es el último en enterarse, porque es algo un poco incómodo decirle a un compañero de trabajo, incluso a veces a tu pareja, oye, tienes mal olor. En el 99% de las ocasiones son por microorganismos provenientes casi de la misma boca, pero también está relacionado con problemas de diabetes y de hígado. Estos microorganismos, bacterias, riquecias que se alojan en la boca, pues se van, digamos, descomponiendo, se van fermentando principalmente en la boca,
en la lengua y tenemos que tener una muy buena higiene. A veces incluso pues, los dentistas olvidamos mencionarle a los pacientes que se tienen que cepillar la lengua. La lengua también se cepilla. Incluso hay un raspador de lengua que sirve para limpiarla y se limpia de atrás hacia adelante, se raspa o se talla o con el mismo cepillo dental, porque la mayoría, cuando el origen es de la boca, en gran parte proviene de la lengua. Bueno, pero estos problemas de halitosis son una señal, si no están dentro de boca, de que entonces tienes un problema de metabolismo, un problema de diabetes o un problema en el hígado y tienes que revisarte. Todos amanecemos con un aliento, como dicen en mi caso, un aliento al león. Nadie amanece oliendo a pino y a flores del campo. Eso es una realidad. La segregación de saliva disminuye y entonces se reseca la boca y cuando amanecemos, pues entonces amanecemos con mal aliento. Pero durante el día, pues tenemos que mantener una buena higiene, tenemos que mantener ocupado la producción de la saliva y eso nos va a ayudar. Otra causa o señal de mal aliento, de un mal aliento que es crónico, que no se quita, que te va acompañando, que esa es la diferencia entre el mal aliento que se produce en la boca al que se produce por diabetes o en el hígado. Si tú a una persona que tiene gingivitis, que tiene mal aliento, pero tú se lo quitas con enjuague bucal, con cepillado, con una limpieza dental, con una visita a tu dentista, pero continúa, entonces tienes que checarte otros aspectos. Por ejemplo, también no dentro de boca, porque no se considera dentro de la boca, ya se encuentra detrás de lo que es el anillo de Waldeyer, precisamente en las tonsilas, que normalmente nosotros llamamos amígdalas, y en estas amígdalas se forman unos cálculos, y estos cálculos se alojan en unas criptas, digamos en unas cuevas dentro de las amígdalas, formando pues unos bloques de calcio que se llaman tonsilolitos. Los tonsilolitos emiten un olor realmente desagradable, generan un muy mal aliento y nosotros también ya hablamos en un programa precisamente de lo que son los tonsilolitos. Si nosotros descartamos que el paciente tiene alojado sarro dentro de su boca, ya descartamos que el paciente no tenga tonsilolitos, si ya hicimos un tratamiento o una fisioterapia donde le enseñamos al paciente cómo cepillarse e implementar ciertos aditamentos o accesorios para la higiene, entonces tenemos también que realizar pues unos estudios y mandarlo con su médico, a lo mejor con su médico internista. Ellos ya están muy informados con respecto a la relación del mal aliento y situaciones como la diabetes, la hipertensión y problemas en el hígado. Los especialistas, principalmente especialistas en periodoncia, que se llama así la especialidad, utilizan algo que se llama alímetro, que en realidad a mí no me gusta llamarlo así, yo le llamo alitómetro, pues en relación al aliento. Y este aparato, que es una medición del aliento, para no hacerlo tan subjetivo, te dice si tienes o no mal aliento. No te dice la causa, pero te dice si lo tienes. Hay pruebas caseras que son muy simples, que van, bueno, pues a mí la cuarta es siempre pedirle la opinión a alguien de suma confianza. A mí por lo general, por ejemplo, cuando yo traigo mal aliento, la persona que me lo dice, pues es mi esposa. Cuando vivía mi mamá, me lo decía mi mamá, que son las personas a las cuales cuando te quieren y te cuidan, pues entonces sí te dicen, oye, pues ve y cepíllate. Es por eso que dicen que no debes de rechazar nunca un chicle. Cuando alguien te ofrece un chicle, es por algo. Entonces no lo rechaces porque es una forma muy educada a lo mejor de decirte, oye, pues traes un aliento desagradable. Hay pruebas caseras como por ejemplo el raspador de lengua o simplemente utilizas una cuchara y con la lengua, como su nombre lo dice, vas a tallar de atrás hacia adelante, esperas unos segundos y luego lo hueles. Pero te tienes que esperar unos segundos y lo haces ya pues fuera de la boca, ¿verdad? También hay una prueba con hilo dental donde lo pasas entre las muelas, obviamente en órganos dentarios posteriores, atrás, retiras, esperas un segundo, es un poquito a lo mejor desagradable. Una de las señales que se puede presentar en la boca son en un inicio manchas blancas o manchas rojas.
El cáncer número 5 que se presenta en el cuerpo es el cáncer oral, el cáncer en boca. Entonces, del cáncer de seno, de páncreas, de hígado, de riñón, de estómago, pues bueno, el de boca es el quinto en importancia o en frecuencia. Y bueno, pues en el 90% de los casos este cáncer se presenta principalmente en la lengua. Normalmente se llama carcinoma epidermoide, pero antes de que se haga cáncer comienza como una lesión que es benigna, que no es maligna y que puede potencializarse y convertirse de algo bueno, convertirse en algo malo. Es por eso que nosotros debemos de estar atentos ante cualquier mancha de color blanco o mancha de color rojo en los tejidos de la boca. Y entonces de esta manera nosotros vamos a prevenir. De hecho, hemos tenido programas con especialistas donde hemos hablado específicamente de todos los tipos de manchas blancas, de colores, de tamaños, intensidades, formas, para nosotros poder identificar, porque estos que se llaman leucoplasias, cuando son blancas, se refieren al color de estas manchas. Y con esto nosotros podemos prever el cáncer. El cáncer bucal o el cáncer oral se manifiesta en cuanto a 4 fases o estadios, y cuando se detecta en la fase 1 o en la fase 2, entonces el índice de vida es del 90%. Es cuando no se ha ido a las cadenas ganglionares cercanas, es cuando no ha habido metástasis y cuando está más chico de 2 centímetros la lesión. Pero ya cuando se va a un estadio 3 o mayormente a un estadio 4, pues la lesión ya tiene pues afectación a los ganglios linfáticos, ya tiene quizá metástasis y por lo tanto se hace muy difícil el índice de sobrevida o poder sobrevivir a un cáncer de tipo bucal. Es por eso que es importante que tú veas si tienes alguna mancha que comience como una placa blanca o una placa roja que va creciendo en tamaño y que no se quita con el tiempo. Estas manchas blancas están asociadas y se presentan en mayor proporción, sobre todo en personas que fuman, que toman o el alcohol. Se dice que más de 3 cigarrillos pues es una causa también que puede propiciar el cáncer, más de 3 cigarrillos al día. Y en cuanto al alcohol, se estima que antes pues los hombres teníamos como más esta tendencia a ingerir bebidas alcohólicas, pero ahora con el hecho de que las mujeres pues ya están al tú por tú con el hombre, se ha incrementado también el índice de alcoholismo en las mujeres, y es por tanto que antes que se presentaba el cáncer hasta 5 veces más en hombres que en mujeres, ahora ya está muy a la par, incluso a veces es más el cáncer en mujeres que en hombres. El índice está muy en relación sobre todo al tabaquismo y luego al alcohol, y también tiene una relación con el mal aseo, o sea, con la mala higiene. Y entonces estos son factores que pueden desencadenar o propiciar que algunas lesiones en boca se vuelvan cáncer. Otra señal que es muy importante y que está relacionada también con el cáncer bucal es las úlceras, pero son úlceras crónicas, úlceras que no sanan. Es decir, nosotros y todas las personas en algún momento de nuestra vida nos han salido aftas. Tenemos que distinguir el afta de una úlcera. El afta generalmente es redonda, es circular u ovalada y tiene los bordes bien delimitados y obviamente se va haciendo chiquita conforme pasa el tiempo. Si ustedes tienen una úlcera que es, pues digamos ya una llaga ahí, esta llaga, esta úlcera, pues se ve muy diferente a un afta, y generalmente si tiene más de 2 semanas en boca y no se quita, entonces ustedes tienen que acudir a su odontólogo para que les haga una prueba y vean, sobre todo si está en lengua, porque pues como en lengua es más fácil que se haga cancerígeno o es donde se presenta la mayor cantidad de los cánceres bucales u orales, pues sí es de mayor preocupación. Entonces hay que estar muy al pendiente del tamaño, de cómo está el borde, del color y de la evolución, el historial y obviamente pues de los hábitos, si fumas, si tomas, de la higiene,
En cuanto a lo que son esta cuarta señal, vimos algún caso clínico donde vino una patóloga, una especialista con maestría y doctorante en patología bucal, donde me mostró un caso clínico de una paciente de sexo femenino con cáncer epidermoide. También vimos otro programa donde tratamos acerca de cuáles eran las consecuencias del cáncer bucal y cuáles eran los tratamientos, cómo se trataba, si se trata con cirugía, si se trata con pues quimioterapia, radioterapia, cuáles son los tratamientos y también cuáles son las consecuencias. Entonces cada uno de estos tiene temas que nosotros ya hemos desarrollado aquí y que bueno, se vienen complementando con el tema que estoy tratando el día de hoy. Este es muy común en ciertas personas por el descuido y también es uno de los síntomas o una de las señales que se presentan en personas que tienen problemas periodontales. Al perderse el tejido de soporte de los dientes, que son el hueso y la encía, dejan desnudo una parte del diente y entonces pues ya no encuentran la manera de que soporte, pues, de que sostenga al diente en toda su longitud, en todo lo largo de la raíz, y el diente empieza a aflojarse. Eso es por falta de higiene, de no ir al dentista a realizarse sus tratamientos de limpieza, por no ir a revisión por lo menos cada 6 meses, por no hacer caso a cuando te sangran las encías, por no cepillarte bien, por descuido en realidad. Eso es en la mayoría de las ocasiones y los dientes están asociados a una enfermedad de las encías que se llama periodontitis, que acuérdense que la periodontitis está también asociada con la diabetes, con la hipertensión, con el Alzheimer, pero también se pueden aflojar los dientes por falta de hueso, porque se va retrayendo el hueso, porque se va haciendo chiquito el hueso que sostiene al diente, porque el paciente también tiene osteoporosis. Entonces, si tú ya te realizaste tu tratamiento periodontal, tienes una buena higiene, si tú tienes un buen control del cepillado, si tú a lo mejor usas un cepillo eléctrico y eres muy disciplinado, pero tienes osteoporosis, pues entonces sí estás pues en este proceso donde estás perdiendo el hueso, no quizá por higiene, sino porque así tu cuerpo lo está haciendo, está activado este mecanismo que hace que se pierda más hueso que lo que se produce. Entonces no hay un equilibrio entre lo que es la construcción de hueso y la destrucción de hueso, y en realidad va ganando la destrucción de hueso y termina por minar con todo el hueso que rodea las raíces de tus dientes, y por eso también se te pueden aflojar los dientes. Entonces esa es una señal que debes de estar muy alerta, sobre todo en caso de que tú mantengas un buen control de tu higiene y un buen control de los tejidos periodontales. La xerostomía es como una baja producción de saliva, una resequedad en la boca, y esta sequedad o resequedad bucal, que es extrema, genera como una sensación de ardor, una sensación de quemadura, una sensación de angustia, de agrietamiento de la lengua. Puede estar asociada por ingesta de algunos medicamentos, por deshidratación, y está asociada también con enfermedades como síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es un síndrome en donde no nada más se ve afectada la boca, se ve afectado, por ejemplo, la producción de lágrimas en el ojo, entonces se reseca el ojo, y también se ve, por ejemplo, en las mujeres en el tejido vaginal, en lo que es la mucosa, entonces no hay una lubricación, por lo tanto se ve afectado la lubricación vaginal, se ve afectada la lubricación lagrimal del ojo y se ve afectada pues la lubricación o la salivación en la boca. Puede ser por varias causas y necesita tratamientos. ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues bueno, nosotros hemos tenido varios programas hablando exclusivamente de boca seca y otro hablando de cómo se hace la detección o cuáles son las manifestaciones que indican que tú tienes síndrome de Sjögren, porque para dar con el diagnóstico es un poco complicado, pero son pruebas que se hacen, unas son objetivas y otras son subjetivas, y entonces se van sumando y se va determinando para llegar a la conclusión si tienes síndrome de Sjögren o no.
pero nunca se da pues así platicado. Si tú llegas y se lo comentas, no puedes decir que tienes el síndrome de Sjögren si no te han hecho este tipo de estudios. Existen consejos que te puedo dar, por ejemplo, para la boca reseca, como el hecho de hervir linaza y estar tomándola. Existen también algunos estimulantes bioeléctricos que se conectan a la boca y así como que emiten unos toquecitos para que tus glándulas salivales se estimulen, y los venden generalmente en una compañía israelí. Y bueno, pues existen en estos programas que estoy mencionando precisamente varios consejos donde te dicen las proporciones, dónde se coloca el agua, incluso un cierto de medicamento, unas gotas oftálmicas, te las vas a tomar, aunque sean gotas oftálmicas, tú te las tomas, que es la pilocarpina, sobre todo cuando tienes síndrome de Sjögren. Pero esas deben de ser recetadas por tu odontólogo, por tu cirujano maxilofacial, si no, no debes de emplearlas. Bueno, a mí solamente me queda invitarte para que te suscribas a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada y platícame, ¿tú tienes alguna manifestación de estas? ¿Cuál es la señal que indica que tienes alguna enfermedad sistémica? Coméntalo, yo te leo. Nos vemos la próxima semana.